Agradecemos a nuestro auspiciador Honeywell y ahora en el GAS 2021 corresponde presentar el segundo módulo. Este segundo módulo lleva como título Estado actual y futuro de las discusiones regulatorias en energía. Modera este módulo María Trinidad Castro, directora ejecutivo World Energy Council Chile. Ella es ingeniero comercial diplomada en políticas públicas y mindfulness relacional, con experiencia gerencial en el sector de organizaciones sin fines de lucro. Cuenta con experiencia en docencia universitaria, capacidad en diseño, ejecución operativa y comercial. También estará Daniela González, ella es directora de Domo Legal, abogada de la Universidad de Chile, MSc in Relation de la London School of Economics and Political Sciences, profesional con extensa experiencia en sectores regulados en materias de diseño de políticas e instrumentos regulatorios. Nos acompañará también Carlos Barriga, jefe de la División de Políticas y Estudios Energéticos y Ambientales del Ministerio de Energía. Él es ingeniero de la Universidad Católica y graduado del papel de la Universidad de los Andes y cuenta con una experiencia de 16 años en el sector energético, donde fue el director ejecutivo de GPM-AG, gremio que agrupa a los pequeños y medianos generadores. También nos acompañará Danilo Zurita, director ejecutivo de GPM-AG. Danilo Zurita es ingeniero civil electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María, diplomado en regulación económica y candidato a magíster en regulación económica. También nos acompañará Aura Rearte, directora de Estudios y Regulación de ACESOL. Aura es ingeniera civil electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María, cuenta con más de 7 años de experiencia en regulación del mercado eléctrico. Trabajó en la Comisión Nacional de Energía, donde participó en el desarrollo del marco regulatorio para la generación distribuida en Chile. Queda entonces con ustedes quien modera este segundo módulo, María Trinidad Castro. Le damos la bienvenida. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias al equipo de B2B Media Group, quienes movilizan esta importante actividad del día de hoy. Tal como decía nuestro compañero de voz en off, a esta hora nos encontramos para conversar acerca del estado actual y futuro de las discusiones regulatorias en energía. Y para esto me acompañan en este panel Aura, Daniela, Carlos y Danilo, quienes son amigos, conocidos y personas con las cuales nos vinculamos en distintos escenarios en el sector energético. Muchas gracias a todos por estar hoy día con nosotros, a nuestros invitados panelistas y a quienes nos están escuchando. En mi calidad de directora ejecutiva del World Energy Council WEC Chile, que es parte de una institución internacional presente en más de 80 países, donde promovemos básicamente un sistema energético sustentable centrado en las personas, a través de estudios, investigación y encuentros entre los diferentes actores de la industria energética. Brevemente puedo comenzar entonces diciendo que desde nuestra perspectiva la regulación obviamente es fundamental, es el marco de referencia y debe ir de la mano de los avances en los diferentes sectores y siempre con una perspectiva de futuro. Decimos en el World Energy Council que predecir el futuro es imposible, pero sí es posible construirlo en comunidad, construirlo en colaboración y aprovechar la historia para poder anticipar escenarios que puedan acercarse a la realidad futura. En el World Energy Council decimos que nuestro Chile, nuestro país, vive una verdadera revolución en materia energética y es una inspiración para muchísimos otros países quienes nos observan y destacan todos nuestros avances. Pero sin duda los desafíos son muy grandes, los compromisos dependen de nuestro propio sector, pero también del marco referencial en el cual nos movemos, y eso es lo que conocemos como nuestra regulación. La revolución en materia de descarbonización, digitalización, descentralización, disrupción de la demanda y diversidad es un hecho cierto para nuestro sistema y para nuestro sistema en Chile. Por eso mismo, y para dar comienzo a nuestro panel de conversación, quiero preguntarle a Carlos, en su calidad de representante del Ministerio de Energía de nuestro país, ¿cuáles son las principales discusiones regulatorias más relevantes en la actualidad dentro del sector energético, desde tu perspectiva y desde la división la cual tú lideras? Muchas gracias, Trinidad, muchas gracias por la presentación y agradecer a la organización, a LGAS, por nuevamente tener en esta nueva versión, ¿cierto?, telemática de este importante encuentro energético que ya lleva más de 20 años, ¿cierto? Así que agradecido. Bueno, una pregunta que de alguna forma uno puede separar
de distintas formas, en las medidas en las cosas que están ocurriendo hoy día, ¿cierto? En procesos regulatorios y en cosas que uno puede ir previendo que tienen que ocurrir en los próximos meses, en los próximos años. De partida estamos en un contexto regulatorio, estructural, de cambio, ¿cierto? En algunos meses más se acaba una administración y entra una nueva administración para gobernar el país, ¿cierto? Y además estamos en un contexto de cambio estructural también, a propósito de la convención constituyente. Por lo tanto, probablemente la regulación eléctrica efectivamente va a ir construyéndose también respecto a lo que ocurra en esas instancias y en esas decisiones que se van a ir tomando en los próximos semanas y meses, ¿cierto? Así que ese es un primer paraguas. Respecto a las discusiones regulatorias, sin perjuicio de que hay hoy día distintos instrumentos regulatorios que están en el Congreso, por ejemplo, el proyecto de ley de leña, que sale un poco de la electricidad, del gas, ¿cierto? De la electricidad del sector eléctrico, pero es un tema relevante que lo comentó el subsecretario en la mañana, y a propósito de la electrificación que estamos pensando tener en distintos sectores, ¿cierto? Está el proyecto de ley que regula la leña, está el proyecto de ley de portabilidad, ¿cierto? Está la discusión también reglamentaria de la potencia de suficiencia, que obviamente es una de las iniciativas centrales, ¿cierto?, para ir promoviendo la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico y promover el sistema de almacenamiento. Hay distintas otras procesos que en definitiva tanto el Ministerio de Energía como la Comisión Nacional de Energía llevan a cabo permanentemente y que están hoy día ocurriendo. Pero probablemente una de las bases, ¿cierto? Y lo que uno podría llamar el paraguas de lo que es la regulación eléctrica, son las políticas públicas que vamos definiendo de largo plazo. El sector de infraestructura, el sector de la energía, es un sector de infraestructura que se piensa en el mediano y largo plazo. Y realmente lo que está pasando hoy día en inversiones probablemente es resultado de cosas que se hicieron hace muchos años atrás o pocos años atrás, ¿cierto? Por lo tanto, en la medida que van ocurriendo estos cambios regulatorios, se van dando las señales, los incentivos para que vayan ocurriendo cosas en términos de inversiones. Y hace algunas semanas atrás lanzamos la actualización, ¿cierto?, de la política energética en su versión de anteproyecto porque va con evaluación ambiental estratégica, y esperamos las próximas semanas ya publicar justamente a consulta pública ambos documentos, y define básicamente lo que creemos nosotros, y no solamente como Ministerio de Energía, sino que a través de un tremendo proceso participativo, ¿cierto?, se definieron como las distintas líneas de acción, ¿cierto?, del sector energética. Y lo comentaron algunos de los panelistas, ¿cierto?, anteriores. Ser protagonista de la acción climática. El sector energía tiene que ser protagonista de la acción climática porque hoy día es el responsable de cerca del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no solamente eso, sino que nos damos cuenta y nos hemos dado cuenta en muchas discusiones, ¿cierto?, y conversaciones que efectivamente los compromisos climáticos traen beneficios para el país, traen oportunidades. ¿Para qué hablar de los temas de electromovilidad, del hidrógeno verde, ¿cierto?, de la electrificación? También lo comentaban, la regulación, las políticas públicas se tienen que centrar, ¿cierto?, en la calidad de vida de las personas. Y lo tercero, el tercer propósito de la política energética es que tenemos la oportunidad de cambiar la identidad productiva del país. Además, la política energética, y con eso termino, definió dos grandes pilares. El primero, y justamente probablemente algo muy eléctrico, es que tenemos que tener un sistema eléctrico, y no solamente eléctrico, energético, no solamente confiable, sino que ir más allá y ser resiliente. Y para eso probablemente el desafío regulatorio va a ser importante en lo que viene para los próximos meses. ¿Cómo logramos en nuestro sistema eléctrico, las redes eléctricas, nuestra generación eléctrica, ¿cierto?, toda la cadena de suministro del sector eléctrico, dado que nos estamos electrificando y la transición energética es electrificación, cómo hacemos para que sea resiliente, confiable, y para que tengamos también una calidad de servicio a un nivel distinto, una mejor calidad de servicio? Tenemos en la política energética distintas metas asociadas con eso, los invito a leerla, está en la página web del Ministerio, para que puedan también ir viendo lo que estamos, y después participar, ¿cierto?, de la consulta pública. Eso, Trini, por lo pronto.
Muy bien, Carlos, muchas gracias. Por ahí mencionas algunas de las muchas regulaciones que están en curso y las que tienen que venir, que dan cuenta de esta revolución de la que hablábamos en un comienzo, al dar un poco el repaso del contexto de lo que estamos conversando en este panel, y todo anclado, obviamente, en una política de largo plazo que viene construyéndose hace muchos años, en una visión de Estado y de qué es lo que queremos para nuestro Chile, para sus ciudadanos y cada una de nosotros las personas. Chile como protagonista del cambio climático, Chile centrado, un sistema centrado en las personas y Chile promoviendo una identidad productiva excepcional y extraordinaria. Así es que muchas gracias, Carlos. Por ahora damos paso a la pregunta para Aura. Aura, como directora de estudios y regulación de la Asociación Chilena de Energía Solar, ACESOL, ¿cuáles son las principales discusiones y las que para ustedes son decisivas en el mediano plazo? Gracias, Trini. Y bueno, gracias por la invitación. Desde ACESOL estamos súper contentos de poder participar en esta instancia, así que genial. Aquí, cuando hablamos del mediano plazo, la verdad es que es parte de un poco, me voy a tomar un poco del tiempo en definir, o al menos en lo que nosotros estamos considerando como mediano plazo, ¿cierto? Porque además tenemos en el mediano plazo un cambio de gobierno que hace que en realidad acote mucho. El corto plazo queda tan poquito que ya en realidad lo estamos dejando todo más bien como para el próximo año. Pero no quiero dejar de mencionar algunos trabajos en curso que estamos viendo ahora, pero que se tiene que definir en el mediano plazo. En eso hay dos trabajos normativos súper importantes y qué bueno que en el panel anterior se tocó varios temas bastante más macro que nos permiten ahora darnos unos minutos para el detalle. De esos dos trabajos son dos normas que es muy importante que podamos ir actualizando. Hay reglamentos que se hicieron y la norma todavía no se ha actualizado y esos son los trabajos que se inician prontamente para los PMGD y el próximo año, a fines de este año y el próximo año para el NetBill. Algunos cambios que tienen que mejorar, que la idea es que los procesos de conexión se hagan más expeditos, que es una de las principales barreras que se han identificado y que todavía hoy no se han podido levantar. En torno a eso, también nosotros estamos haciendo un estudio precisamente para las barreras que está viendo el NetBilling, y eso esperamos que ayude para, como insumo, para la norma tal vez nos queda un poco corto, pero sí, esto ya lo pasamos para el mediano y mucho para el largo plazo, lo que esperamos como resultado de ese estudio. Y eso también creemos que es uno de los desafíos súper importantes de los gremios para con la regulación, ¿cierto? Necesitamos generar información. Acá Carlos comentó bastante de la visión y de lo que se quiere hacer, pero cuando tratamos de implementar todo lo que se quiere hacer, la implementación de la transición energética, que sabemos que es urgente, necesaria, etcétera, esa implementación tiene mucho de que después no logramos tener las herramientas para poder ponerla en marcha. Entonces, ahí es donde creemos que, o al menos nosotros como ACESOL tenemos el interés de poder ir levantando toda la información que sea necesaria. Esto a veces no es fácil. Muchas veces las empresas que desarrollan proyectos no ven el valor en hacer entrega de esta información o de invertir en estudios, en desarrollo, y yo creo que precisamente quienes participamos como en la dirección ejecutiva de los gremios, sí tenemos que lograr darles ese aporte, ¿cierto? Explicarles cómo esto sí nos va a permitir ir avanzando, cómo esta información va a generar un poco más. Y bueno, también por otro lado necesitamos las herramientas para esta información, ¿cierto? Carlos habló de la calidad de servicio, de mejorar la calidad de servicio. Acá es súper importante y creo que no está solo en distribución, ¿cierto? En distribución sabemos que necesitamos para mejorar la calidad de servicio sin duda más información. Y eso esperamos la implementación de la medición inteligente, que es un tema que está súper pendiente, que nadie quiere mencionar, me encantaría no tener que mencionarlo también, pero sin duda que necesitamos toda esa información para poder mejorar las redes. Y en cuanto ya a los sistemas de fuera de la distribución, ahí también hay hartos espacios que todavía la información es difícil de obtener.
¿ya? El coordinador es cierto que tiene mucho de lo que se necesita disponible, pero también hay harto que no es fácil de acceder y eso es una mejora que definitivamente, eso es algo que definitivamente tiene que cambiar. ¿Qué otro tema un poco para el mediano plazo? Así como hace harto tiempo se definió una meta de renovables en los contratos, creemos que es súper importante que eso también aplique. Bueno, ya se dio el incentivo para las renovables, sabemos que para que siga creciendo estas renovables necesitamos almacenamiento, y bueno, CSP, otras tecnologías, tal vez otra que todavía no conozcamos o no tengamos tan a la vista, o simplemente no la veamos como rentable y por lo tanto difícil de implementar. Y respecto del almacenamiento, por supuesto que hay un desafío en dar certeza. Vemos que en el reglamento de potencia hay un esfuerzo con el transitorio que ahí se dispuso, pero sin duda que para quienes tienen que hacer una inversión, a veces ese transitorio puede no ser lo suficientemente extenso como para tomar la decisión de inversión, ¿cierto? Nosotros podemos entenderlo, pero de ahí explicarle en simple, explicarle a un banco, a las personas que trabajan en un banco, cuál va a ser el retorno de esto, definitivamente lo vemos un poquito complejo. Pero creemos que va es una señal correcta el ir dando esas definiciones. Otro tema súper importante también es lo que tiene que ver con la transmisión. Lo mencionaron bastante antes, principalmente respecto de los grandes proyectos de transmisión, pero creemos que ahí sí o sí hay que ir un paso atrás y es el incluir en la planificación de la transmisión todos los beneficios que producen otros medios de generación, ¿cierto? Estamos tomando como insumo a los interesados, pero dentro de esos interesados finalmente cuando haya los PMGD se están tomando como uno solo, no se agrupan, entonces todas esas variables pudieran incidir en que finalmente se gatille transmisión que promueva la generación distribuida, ¿cierto? O más bien que dé cabida, porque esto todo va a ir un poquito atrasado, pero la idea es que no sea tan atrasado. Creo que eso por ahora, como en el corto mediano plazo, esperemos después poder conversar un poquito de lo que viene para el largo plazo. Muchas gracias, Aura. Desafíos en distribución, mejoras en la información, en el almacenamiento, en la transmisión, en los procesos de conexión como principal barrera. Bueno, los desafíos, como venimos diciendo desde el comienzo de este panel, son bastante grandes, y aquí hay dos cosas que tú mencionaste que no tienen que ver precisamente con la regulación, pero que obviamente nos envuelven y nos envuelven como sistema. Uno, explicar en simple, es poder explicarle en simple a los inversores, a los inversionistas, atraer nuevas fuentes de financiamiento en simple, y lo segundo, que todos somos importantes, los gremios, las empresas privadas, el sector público, en un esfuerzo colectivo por mejorar esta participación en un sistema que está en el corazón de la vida de las personas. Ahora, muchas gracias. Por ahí seguiremos con la conversación. Por ahora damos paso a Danilo. Danilo Zurita, cuéntanos cómo visualiza GPM el futuro y sus desafíos en materia de regulación para nuestro sistema y hacia el futuro. Gracias, Trinidad, por la presentación. Aprovecho también de agradecer obviamente a LECGAS por la invitación y también a saludar a los que nos acompañan en este módulo y los que nos están escuchando, tanto a Daniela, Aura, Carlos, a ti, Trinidad. Muchas gracias por este espacio. A ver, durante el módulo anterior y también en general en la conversación y discusión que tenemos acá en el sector energético, yo creo que tenemos bastante claras algunas cosas de dónde queremos llegar, obviamente, esta transición energética hacia un sistema con mayor sostenibilidad, una mayor presencia de energía renovable, etcétera, etcétera. Creo que no hay dudas. Ese es el camino que Chile ha elegido recorrer desde hace mucho tiempo, y con las diferentes regulaciones, leyes que se han implementado durante los últimos años, es evidente que ese es nuestro camino y es hacia donde queremos efectivamente llegar. Ojalá en el breve plazo, pero en un breve plazo posible. En general,
aquellos habilitantes o aquellas decisiones de mercado, de esquema, de diseño de la regulación que permitirán apalancar este proceso, esta transición de mejor forma, son las que se están tomando ahora. Son las que se tienen que diseñar ahora y las que se tienen que implementar en el breve plazo, porque dadas las características de nuestro mercado, muy intensivo en infraestructura, donde los procesos son en el mediano y largo plazo, la construcción y la habilitación de toda la infraestructura que necesitamos para llegar a esta meta, son procesos no de corto plazo. Por lo tanto, la habilitación de las herramientas, el diseño de las herramientas que hoy día estamos haciendo es lo que nos va a permitir llegar a este puerto. Por lo tanto, tanto el trabajo que se está realizando por el Ministerio de Energía en el reglamento de suficiencia es uno de los principales pilares que nosotros vemos como importantes y que tiene que ser diseñado para lograr esto. Y en particular, lo que nosotros creemos en GPM es que hay mucho que definir en este reglamento. Creo que es una herramienta muy importante y que tiene que seguir siendo trabajada para afinar el diagnóstico principalmente. Creo que ahí hay un punto que parte con una discusión hace aproximadamente casi 2 años, estamos hablando de fines del año 2019, en que se inicia la estrategia de flexibilidad y que durante el derrotero de estos 2 últimos años, la verdad es que hemos llegado a un escenario distinto al que se planteó en un principio. Ya no existe esta principal señal a la flexibilidad que se pretendió incorporar en un momento, y la verdad es que se mutó a una cosa que en particular no reconozco dentro de esas disposiciones estas señales. ¿Y cuáles son las señales necesarias? Es aquellas que permitan transitar por esta transición. Por esta transición en lo que tenemos hoy día y en lo que queremos llegar. Y es básicamente con 2 puntos. Es habilitar a aquellos que tienen que tomar esta posta de prestación de este servicio para una mayor penetración de energía renovable, y digámoslo, eso, básicamente almacenamiento. Pero en esta transición, y mientras ellos no lleguen, hay que dar las señales correctas para aquellos que están prestando este servicio, ¿ya? Hoy día, en esta definición de política pública, la verdad es que no visualizamos ninguno de los 2 puntos, ni las señales para los que vengan, ni tampoco el resguardo de la seguridad y calidad de servicio que se está prestando hoy día con el parque existente. Por lo tanto, ahí hay un punto muy importante en que hay que evaluar bien, y quizás eso sería lo más importante, el diagnóstico que nos permita transitar por esta transición, de la manera más adecuada, de la manera más rápida, pero obviamente sin afectar la economía del mercado y también la seguridad y calidad de servicio de cara a los clientes finales, que básicamente es la razón de ser del sistema. Creo que eso es lo que nos tendrá ocupado, dentro de otras cosas mucho también importantes, como son servicios básicos y otras cosas que nos mantienen concentrados durante estos últimos 5 o 6 meses de este año. Eso. Muchas gracias, Danilo. Claro que sí, la transición energética como un proceso permanente y continuo que debemos asegurar la posta de quienes vienen y quienes están hoy día. Para GPM AG, asociación gremial que une a los pequeños y medianos generadores, el reglamento de suficiencia es una herramienta entonces principal en donde por ahí es importante dar un énfasis en las señales para estas postas de los que vendrán en el futuro y certezas de los que hoy día permanecen en la carrera. Así es que muchas gracias, seguimos adelante, volveremos después más ratito contigo, Danilo. Avanzamos con Daniela. Daniela, además de los desafíos de descarbonización, de los cuales hemos hablado bastante en el comienzo de este encuentro, el EGAS, y que hemos conversado ampliamente, ¿qué otro cambio regulatorio visualizas necesario en el corto y mediano plazo? ¿Y dónde están los mayores riesgos, Daniela? Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todos mis compañeros y compañeras panelistas y a la gente que nos acompaña. Se ha dicho bastante que nosotros estamos en un contexto bastante singular, compuesto por distintas
condicionantes de incertidumbre. Tenemos una incertidumbre causada por la pandemia, tenemos una incertidumbre causada por el contexto político y social de nuestro país, un proceso político convencional, no sé, la convención constituyente que está trabajando la nueva constitución, un proceso electoral muy próximo, y esto se une, ¿no es cierto?, a las incertidumbres propias del sector por la transición energética. Y por lo tanto, en este contexto, ¿no es cierto?, uno debe plantearse qué debemos empezar a hacer para mantener los niveles de certeza jurídica y de certeza para las inversiones, de manera de que todas aquellas acciones que deben hacerse para habilitar el camino hacia la carbono neutralidad, ¿no es cierto?, efectivamente tengan éxito. Y para mí, desde una perspectiva muy general y muy regulatoria, ¿no es cierto?, lo primero es analizar la forma en que nosotros abordamos la regulación desde el para qué, desde el para qué y el qué, en vez del cómo, que es la forma tradicional en que nosotros abordamos la regulación, sobre todo cuando se trata de la normativa técnica. La regulación por objetivos es una forma de abordar los desafíos en entornos que requieren una mayor adaptabilidad. Y yo creo que nosotros podemos entonces analizar la forma en que abordamos la regulación de manera que sea más propicia para el contexto en el que estamos. Y de riesgo yo quiero puntualizar que se van a empezar a notar los efectos de ciertas decisiones que se tomaron en el pasado reciente, producto precisamente de este contexto social y político complicado, ¿no es cierto? Se va a empezar a notar el efecto suspensivo del alza de tarifas a propósito de que se alcancen, ¿no es cierto?, los recursos previstos en la ley PEC. También se tiene que empezar a notar en algún momento el descongelamiento parcial y luego el descongelamiento total del cargo único. También tenemos una creciente morosidad de los clientes regulados a propósito, ¿no es cierto?, de la Ley de Servicios Básicos, que, salvo que el Congreso no disponga otra cosa, termina su vigencia en diciembre, y todo eso va a generar una presión al alza en las tarifas. Estamos también frente a un nuevo gobierno, ¿no es cierto? Y no hay peor noticia que uno pueda darle a un próximo gobierno, que es tener que subir las tarifas de la electricidad, de un servicio básico y que efectivamente es muy necesario también para apuntalar el desarrollo del país. Entonces, ahí se ve un riesgo porque efectivamente probablemente las expectativas, ¿no es cierto?, los compromisos públicos que se hagan van a estar en contradicción con una presión hacia el alza de las tarifas reguladas, y eso sin perjuicio, ¿no es cierto?, de los efectos que se puedan ver de los procesos tarifarios que se están llevando a cabo y que mencionó José Venegas, ¿no es cierto?, en la transmisión y en la distribución, no sin innumerables dificultades estos procesos tarifarios. Entonces, yo creo que ahí hay una forma, yo no vengo a dar una solución, pero sí creo que es súper relevante que la forma en que esa problemática se aborde va a decir mucho del clima de certeza, de seguridad futura para mantener el dinamismo del desarrollo del sector. Entonces, se han planteado, por ejemplo, en algunos programas de gobierno, la revisión de los contratos de suministro a largo plazo para los clientes regulados. También se ha mencionado como un mecanismo para bajar tarifas, la revisión del precio de la remuneración de la potencia, ¿no es cierto?, en vez de considerarlo como un mecanismo para apuntalar, para generar las condiciones habilitantes para el proceso de descarbonización. Entonces, es muy importante que nosotros podamos, que en el futuro y quien corresponda, ¿no es cierto?, las autoridades que asuman, aborden esta problemática práctica, muy política, muy de la realidad, de una forma que permita mantener los niveles de dinamismo de desarrollo del sector en un contexto en que eso es especialmente clave.
Perfecto, Daniela, y totalmente y de acuerdo en el contexto del para qué y el qué, tan importante para generar una regulación que tenga el sentido y el sentido con mirada de futuro. Siguiendo contigo, Daniela, en tu perspectiva y de acuerdo a tu visión como consultora especializada en temas regulatorios y en especial en aquellas materias del sector eléctrico, ¿qué decisiones de política pública actual en discusión crees que impactarán en forma relevante la regulación de nuestro sector energético? Mira, acá se ha dicho, yo creo que es bastante claro que la definición de un plazo meta para el cierre de las centrales a carbón, la salida del carbón de nuestra matriz eléctrica, ¿no es cierto?, es posiblemente la decisión de política pública más relevante porque va a definir, ¿no es cierto?, los contornos, en ese sentido quiero decir, definir de manera muy, muy, muy importante cuál es el camino y la trayectoria y el dinamismo, los tiempos de las medidas que se deben abordar. Esta discusión se da en el Congreso, ¿no es cierto? Se ha dado a través de un acuerdo voluntario. También hemos visto cómo la política energética sometida a consulta pública ya también se casa o señala un plazo. También los anuncios del ministro Llobet en el contexto de la COP26 dan cuenta de un plazo para alcanzar ese objetivo, y los programas de gobierno de los candidatos, varios de ellos establecen el 2030 como una fecha de cierre de las centrales. Parece ser que se han generado los análisis, ¿no es cierto?, a propósito de esta discusión, y cierta masa crítica tendiente a identificar más o menos el 2030 como una fecha en que, siendo muy exigente, ¿no es cierto?, se puede establecer como una meta, y al margen de ser esta metodología o este mecanismo, ¿no es cierto?, de fijar una fecha buena o mala, yo en lo personal creo que no es la mejor técnica. Lo cierto es que creo que el consenso político va a ir hacia allá y que definitivamente para el sector esto tiene que ser casi un dato. Y por lo tanto también se ha ido generando cierta masa crítica respecto de las condiciones habilitantes entonces que tienen que desarrollarse de aquí al 2030 para que este proceso se pueda llevar a cabo en forma segura y en forma eficiente. Y creo que para esto es muy fundamental, como lo decía Danilo hace un rato, que empecemos ya a conversar de temas específicos y concretos, de iniciativas específicas y concretas, la discusión de cuáles son las condiciones habilitantes para la salida del carbón de la matriz y todo el proceso, ¿no es cierto?, de transición energética, es una discusión regulatoria de hoy, no de mañana, es de hoy. Y debe ser una discusión específica, ¿no es cierto? Yo creo que se debe hacer una agenda de la transición con medidas de carácter técnico, reglamentario, pero también legal, que permitan, ¿no es cierto?, contar con todas las herramientas para hacer este proceso de forma eficiente. Creo que se tiene que generar cierta musculatura respecto de algunas herramientas que ya tiene nuestro marco normativo y que no se han utilizado. Entonces, por ejemplo, los polos de desarrollo, especialmente para la expansión no nacional, sino que zonal, donde está, ¿no es cierto? Yo creo que hoy día el problema de la expansión de la transmisión para generación, especialmente cuando uno lo que necesita es generación ubicada descentralizadamente. Creo que se tiene que usar, ¿no es cierto?, el estudio de Frank y así otras iniciativas, pero básicamente hay 3 líneas de acción que me gustaría señalar que se deben abordar. En la transmisión se ha dicho, ¿no es cierto?, yo creo que se deben generar, ¿no es cierto?, los análisis para contar con mayor capacidad de transmisión en los corredores nacionales. Han existido experiencias en el SIC antes de la interconexión que deben ser analizadas y replicadas si así fuera necesario. Se tiene que también introducir almacenamiento de corto plazo para la transmisión. No creo que sea necesario hacer ninguna modificación legal para que ello ocurra. Y también se deben empezar a estudiar cuáles son las medidas que permitan acelerar el desarrollo de la infraestructura de transmisión de más mediano y largo plazo. También creo que se tiene que empezar a tener medidas concretas y quizás más audaces para dotar al sistema de la flexibilidad y de la inercia que va a necesitar. Creo que se debe
no se debe excluir, por ejemplo, las baterías para la prestación del control rápido de frecuencia, no se debe excluir la reconversión de las centrales también para proveer, las propias centrales de carbón para proveer inercia, y sobre todo se empieza a analizar, se tiene que ya empezar a analizar si el parque renovable hoy día existente está preparado para funcionar sin gas en un futuro también, y más prontamente sin carbón. Y si la respuesta es no, bueno, entonces se tiene que ya empezar a conversar cómo introducir estándares, como decía Juan Carlos Olmedo, de grid forming en el corto plazo. Y todo ello debe darse en un clima de certeza jurídica, y yo creo que sobre todo dejando de lado un poco la aversión al riesgo tecnológico que a veces uno ve en las decisiones o en las no decisiones que se toman. Qué completa respuesta, Daniela. Muchas gracias. Como puntapié fundamental, el plazo meta de la salida de las plantas de carbón, y como las 3 líneas de acción fundamentales, la capacidad de transmisión, la flexibilidad del sistema y la certeza jurídica necesaria. Por ahí vamos a seguir conversando los temas. Daniela, muchas gracias. Ahora, pasando a una pregunta para ti. ¿Qué perspectivas y desafíos ves o ven en Asesol en materia regulatoria para este 2022 tan particular que vamos a vivir en nuestro Chile, considerando precisamente ese mismo proceso? Gracias, Trini. Me va a salir difícil hablar después de la Daniela, porque en verdad su respuesta fue completísima y no encuentro ningún punto con el que no coincida, así que gracias ahí, Dani, por esa tremenda respuesta. Quiero decir que sí es un desafío el hecho de que se espera que haya una baja en las cuentas, que todas estas bajas que vemos en los precios, etcétera, eso se implemente rápidamente en las cuentas, y lamentablemente la transición energética puede que no vaya de la mano con eso. Entonces, ese es un tema que independiente que le corresponde al Estado o al gobierno, que creo que tenemos que ir traspasando rápidamente a quienes están hoy día en el Congreso y a quienes van a estar prontamente. Es un tema muy, muy importante, no nos podemos quedar ahí. El proyecto de portabilidad quedó parado en cuanto algunos dijeron que había una baja de precio, otros que no, etcétera. Entonces quedó enfrascado en esa discusión y finalmente no avanzó. Así que eso es un tema muy, muy importante que tenemos que asumir, valorizar. Si la transición energética no es más barata, bueno, entonces eso habrá que tomarlo en cuenta, implementarlo. Las zonas de sacrificio son algo que definitivamente tiene que dejar de existir. Me encantaría que mi hija no supiera lo que son las zonas de sacrificio en unos años más, que ella no creciera considerando eso, sabiendo que hay gente que se enferma. La crisis climática es algo que tenemos que ya... no puede ser tema tampoco, o sea, lo que tenemos que conversar es respecto de cómo nos ponemos en la vía de dejar de emitir gases de efecto invernadero, pero no quedarnos en la discusión de si es cierto o no, porque eso ya está absolutamente comprobado en el mundo científico. Entonces ese es un tema súper, súper importante. Y bueno, ¿qué desafío vemos? Yo creo que principalmente es ese, el traspasar. Lamentablemente, y digo lamentablemente por lo difícil que es, todos los cambios importantes que necesitamos son legales. Necesitamos que la ley, lo mencionaron también por ahí, que la ley de portabilidad efectivamente avance, necesitamos la ley de medios energéticos distribuidos, si es que, como lo mencionó el subsecretario al principio, la ley de transición energética sigue su curso, se alcanza a presentar, etcétera. Necesitamos entonces que haya un buen traspaso de la información que tenemos nosotros quienes trabajamos en este sector, al Congreso, que no necesariamente tienen el nivel de conocimiento. Entonces, eso es un tema súper importante. Ahí también me gustaría mencionar que hay un desafío en cuanto a los segmentos que tenemos, ¿cierto? Porque se ha hablado varias veces de que Chile es tiene unos números espectaculares en cuanto a generación renovable, pero eso nos trae inmediatamente problemas con la transmisión, se ha mencionado mucho, y la generación descentralizada definitivamente es un aporte a eso, es mucho más rápida, no necesitamos tanta transmisión, y después tenemos como otra escala que muchas veces mencionamos. Analía lo presentó un poco como el impacto que tiene la generación distribuida, esto de la baja de demanda.
pero ¿por qué no pensar que podemos tener una generación mucho más importante desde, no solo desde nuestros hogares, sino que a través de otras herramientas todavía en escala pequeña, que definitivamente no solo necesitan transmisión a nivel zonal, sino que derechamente evitan que se necesita más transmisión. Entonces, ese también es un tema súper importante y un desafío con el que estamos tratando de llevar al hombro para poder traspasar esto a números, ¿cierto? Podemos decir, parece súper obvio que si tenemos toda la generación cerca, no necesitamos transmisión, ¿cierto? No queremos puras islas en nuestro país, entonces vamos a seguir conectados y por lo tanto sí tenemos que ser capaces de poner en número este beneficio, ¿cierto? Este beneficio del ahorro de un poco de transmisión y también poner en números el beneficio de seguir conectados y en algunos casos tener islas para que tengamos un sistema más resiliente también, posibilidad de islas. Creo que esos son todos los temas. Gracias. Muchas gracias a ti, Aura, por este complemento genial de la respuesta amplia de Daniela. En definitiva, traspasar a número y traspasar la información para los tomadores de decisión, y que todo pasa por una regulación o por una ley, norma o marco referencial para el funcionamiento. El tema de la expectativa o la esperanza, una baja en tu cuenta de la energía, es una expectativa muy difícil de manejar y efectivamente estamos, creo, todos de acuerdo que por ahí hay uno de los grandes desafíos de que esta transición sea valorada y evaluada de la manera correcta también en términos concretos, numéricos y en la vida de las personas. Por ahora damos paso a unas preguntas que nos han traído nuestros participantes, nos van llegando a través de la plataforma y los motivamos a seguir preguntando y enviando su nombre y su pregunta en particular. Nos quedan 21 minutos y vamos a aprovechar de preguntarle a Carlos una pregunta que hace Juan Carlos Díaz, a quien no podemos ver visualmente, pero Juan Carlos, te saludamos. ¿Cuáles crees que han sido los avances concretos en las iniciativas regulatorias para el despliegue de la medición inteligente? Más que cuáles creen, cuáles conoce, cuáles son, digamos, los avances concretos o algunos avances que pueden haber con respecto a esta materia, de la cual hablábamos en un comienzo. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, el tema de no solamente de medición inteligente, sino que de digitalización de los sistemas eléctricos es un tremendo tema que probablemente se va a tomar también la agenda normativa y regulatoria y debería tomársela de los próximos meses, de los próximos años también, ¿cierto? Todos vemos los tremendos beneficios que trae no solamente la digitalización a nivel del usuario, ¿cierto? Haciéndolo más protagonista de su propio consumo o también ser productor de energía a través de la generación distribuida y otros tipos de soluciones. Y no solamente productor de energía, también podría llegar a ser aportando distintos servicios, ¿cierto?, para la seguridad del sistema eléctrico. Por ejemplo, conectando mi vehículo eléctrico a la red de distribución para poder aportar, ¿cierto?, a la seguridad del sistema eléctrico. Probablemente la discusión que hubo a principios del año 2018, si mal no me recuerdo, 2018-2019 fue, respecto a los medidores inteligentes, lamentablemente puso un punto ahí que nos trae a colación algo que tú dijiste, Trini, que es cómo y lo dijo Aura también, cómo le entregamos a las personas todo esto que estamos hablando de una forma mucho más simple, sencilla, la información correcta y concreta, ¿cierto? De cuáles son los beneficios de todo esto de lo que estamos hablando, ¿cierto? Cuáles son los beneficios de la ambición climática, ¿cierto? De lograr que descarbonizar o sea, retirar las centrales a carbón de cada uno de los lugares donde hoy día están. Hay beneficios asociados a mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Chile es uno de los países que probablemente más va a ser afectado por el cambio climático, ¿cierto? Por la crisis climática. Y eso lo estamos viendo ahora, por los temas hidrológicos y un montón de otras cosas que podrían llegar a ocurrir, ¿cierto? Como también la electrificación, la carbono neutralidad, la eficiencia energética, la electromovilidad, el hidrógeno verde, cómo lo hacemos llevar
y lo bajamos a esta discusión mucho más pública, mucho más simple, que las personas tienen que conocer, ¿cierto? Y reconocer para que efectivamente, y lo decían en los paneles anteriores, la energía sea una buena noticia, no porque queremos ser... queremos comprometernos, ¿cierto?, en la COP o en las grandes decisiones a nivel mundial, sino que cómo todos esos temas llegan a las personas. Y ahí probablemente uno de los temas claves, justamente, como digo, es la digitalización, es llevar a que las personas efectivamente puedan participar de eso. Uno de los proyectos que hoy día está en el Congreso, ¿cierto?, que no ha avanzado lo necesario, es el proyecto de portabilidad, y que probablemente ahí también hay distintas cosas que podrían considerarse para este punto. Muy de acuerdo, Carlos, y muchas gracias. Ponerle rostro y nombre a esta transición energética, entender que somos todos parte de este sistema y cómo esta transición nos trae beneficios y derechos, pero también, por cierto, responsabilidades y costos. Así es que muchas gracias, Carlos. Danilo, cuéntanos cómo visualiza GPM el futuro y sus desafíos en materia de regulación para nuestro sistema y mirando hacia el futuro. Hoy también quiero hacer eco de lo que dijo Daniela. La verdad es que fue una muy clara presentación de lo que está pasando y de qué decisiones y de qué efectos hay que hacerse cargo de cara al futuro. Yo creo que es un poco, y hemos estado hablando harto de ello, pero quiero insistir en el tema de la transición. Creo que es lo principal, y una transición, como bien tú lo dijiste, con una cara ciudadana. Este objetivo de transición tiene una cara en el fin. Y este diseño tiene que estar bien apalancado en qué es lo que queremos lograr y cómo lo vamos a habilitar. Y quiero resaltar eso, aunque suene un poco majadero, pero creo que los diagnósticos son fundamentales. La base en la cual estamos para hacer ese diseño. Por ejemplo, en el caso de portabilidad y de la ley de distribución, es un proyecto que se ha venido incubando desde hace bastante tiempo. Un gobierno atrás, por decir poco. Y sabemos efectivamente que tiene que haber una habilitación de generación distribuida, mejorar seguridad y calidad de servicio, disponer de competencia donde ésta pueda existir en este sector, este monopolio natural de infraestructura que es la distribución. Y teniendo todo este diagnóstico claro, la verdad es que la solución se ha demorado un poco, tanto en el Parlamento y también por la forma en la cual se presentó de dividir este proyecto en 3 partes, cuando lo mejor quizás era haber tenido el panorama completo, porque es un proyecto que está muy interrelacionado en cada una de sus 3 etapas, que es comercialización, que es seguridad y calidad de servicio, medición inteligente, y también la habilitación directa para la generación, y aprovechar bien este potencial que tenemos de generación de menor escala. Habiendo un diagnóstico, quizás la solución no fue la mejor. Ahora, en el caso de la transición, de la necesidad de flexibilidad, de la descarbonización, no teniendo claro un diagnóstico, se ha dicho que está el sistema sobreinstalado. La verdad es que la operación de los últimos sistemas, de los últimos días, de los últimos meses, nos ha dicho absolutamente todo lo contrario, que nosotros lo veníamos diciendo de hace bastante tiempo también. Y esta posta a la cual me refería al principio, o sea, si no tenemos claro la base de partida y ese diagnóstico, la verdad es que apurar una herramienta de solución como la que hoy día está está en proceso de diseño por el Ministerio de Energía en cuanto a su eficiencia, la verdad es que no sabemos si es que ese diseño va a tener los efectos, al no tener un diagnóstico quizás. Claro, lo dijo, creo que fue Claudio Sivas en el panel anterior. O sea, estamos en un nivel en que tenemos que hacer estos análisis de impacto regulatorio y tratar de demostrar de la manera más fielmente posible si es que las teclas y las palancas que estamos accionando hoy efectivamente van a traer el resultado que nosotros esperamos, ¿no? Entonces, ¿cómo invitamos a las nuevas tecnologías a que vengan con las señales que pretendemos dar? Yo creo que esa es la pregunta crucial,
y todo esto obviamente en el marco de la certeza que necesitan estos proyectos de infraestructura, no tanto, o sea, obviamente los que vienen, pero también los que están hoy día, porque siguen prestando este servicio y ya nos hemos dado cuenta, como les dije, los problemas de operación que hemos tenido en el sistema eléctrico nacional, no solamente, o sea, no en su longitud total, sino, por ejemplo, lo que está pasando en la zona sur, donde debido tanto a la sequía y a la infraestructura de transmisión, la verdad que tenemos un problema importante que tiene que estar a la vista del sector. Eso. Muchas gracias, Danilo, por esa mirada de futuro del gremio que representas. Antes de pasar a la última parte de nuestro panel, nos quedan 12 minutos y algo más de tiempo. Quiero hacer una pregunta dirigida al que quiera contestarla. Ojalá en este caso sea Aura o Daniela. Es más bien una pregunta casi personal. ¿Cómo ven la diversidad en el sistema energético? ¿Qué piensan en temas de regulación o no regulación en materia de diversidad en nuestro sistema? Entendiendo la diversidad como una necesidad de diversidad de miradas, y específicamente en materia de más mujeres en la industria que aporten talento, capacidades, empatía y energía. Cuéntenme, ¿quién quiere contestar esta pregunta? Pueden levantar la mano. Levante la mano. Después ahí yo. Sí. Mira, no es una pregunta fácil porque, bueno, obviamente que la discusión sobre la igualdad de oportunidades, la inclusión, está presente en nuestro sector ya desde hace bastante tiempo y probablemente con iniciativas y con actores que han puesto esto sobre la mesa y le han dado también cabida, ¿no es cierto?, a acciones más concretas que han generado, creo yo, un proceso de cambio que es paulatino, pero que yo creo que va en la dirección, en la dirección correcta. Yo tengo bastante más años que la Aura. Y he podido estar, ¿no es cierto?, en este sector, efectivamente, cuando era muy difícil estar en posiciones ejecutivas siendo mujer. Afortunadamente siempre conté con mujeres y hombres que me dieron oportunidades y que confiaron en mi trabajo más allá de mi género, ¿no es cierto? Pero lo que yo creo que hoy día se tiene que discutir, ¿no es cierto?, a propósito también de este cambio de contexto social y el cambio constitucional, ¿no es cierto?, es que nosotros estamos acostumbrados a un sector energético y eléctrico sobre todo, que era muy convencional, muy conservador, a una dinámica totalmente diversa, sobre todo desde el punto de vista de la descentralización. Nosotros somos un país súper centralizado, súper centralista para la toma de decisiones de política pública. Visualizamos las cosas con un gran ministerio, hemos ido aprendiendo procesos de participación ciudadana, pero yo creo que eso solamente se va a incrementar, o sea, la descentralización en la toma de decisiones, lo que hace también que la participación de las diversidades, ¿no es cierto?, que están presentes en cada territorio y a nivel nacional, sea más posible, sea más fuerte, más potente. Yo creo que va a marcar una diferencia y nosotros debiésemos empezar a prepararnos para ver cómo va a ser eso, o sea, cómo se imaginan ustedes que que se puede hacer una transición energética descentralizando las decisiones y algunas herramientas de política pública, de gestión pública. Yo creo que uno no se ha hecho esa cuestión. No sé, los polos de desarrollo podrían ser, por ejemplo, definidos a nivel regional, cómo, ¿no es cierto?, canalizamos las inquietudes de los pueblos originarios en la energía, o sea, me la tomo desde la diversidad, ¿no es cierto? Creo que eso simplemente ayuda, ¿no es cierto?, genera complejidades, porque no lo sabemos hacer, es una forma nueva de hacer las cosas, pero creo que ese es un proceso que no tiene vuelta atrás y que nosotros debiésemos de ser súper asertivos y súper proactivos en
ir mirando nuestros procesos, nuestras formas de abordar las políticas públicas, la regulación y cualquier desarrollo de la industria, considerando la diversidad en su más amplia concepción. Me encanta, Daniela. Muchas gracias por esta respuesta y esta visión más general y menos específica. La descentralización va de la mano, obviamente, de las nuevas miradas, de las nuevas formas de encontrar soluciones. Inesio es el que cree que haciendo las cosas de la misma manera va a encontrar distintas soluciones. Y eso no lo dije yo, lo dijo Albert Einstein hace mucho tiempo, así es que francamente estoy de acuerdo que la descentralización y la diversidad van de la mano y que es un proceso que no tiene retorno. Muchas gracias. Carlos. Sí. ¿Sí? Ahora, Déjame perdón. complementar, muy cortito. Perfecto. Algo que dijo la Dani, dijo que ella ha tenido como buenas, que le han dado las oportunidades, y yo creo que algo que tenemos que ser súper claras y claros todas las personas en esto es que tú te ganaste todas las oportunidades, porque evidentemente, o sea, y todo lo que hablas acá es prueba de, en verdad, de que realmente te ganaste todo lo que has hecho. Y lo digo porque siento que para mí también es así, o sea, no digo que haya sido fácil, difícil, etcétera, pero el lugar donde estoy, las oportunidades que he tenido, es algo que he ido construyendo, y espero que siga siendo así, porque coincido plenamente que la diversidad en todo ámbito, o sea, todavía estamos lejos. Acá en este grupo todos vivimos en Santiago, todos somos chilenos, entonces todavía nos falta mucho en la diversidad. Estamos ya, habemos más mujeres, eso es bueno, se está entendiendo el valor de que haya más mujeres, pero todavía nos falta muchísimo con diversidad, así que buenísimo que estemos avanzando en eso. Muchas gracias, Aura, muchas gracias. Bueno, para ir finalizando, vamos a hacerle una pregunta a Carlos, quien viene en representación de nuestro Ministerio de Energía, y a pocos meses de terminar el periodo del gobierno que representas, y como colaborador del Ministerio de Energía, ¿qué aspectos del sistema regulatorio no te permiten dormir tranquilo? Yo duermo muy tranquilo todas las noches, pero obviamente, pero claro, hay distintas cosas que yo creo que uno las ve hoy día, ¿cierto? Y que tendrían alguna repercusión, y uno tiene que a trabajar y seguir trabajando para que se logren en los próximos años. Y no quería dejar de comentar el tema de diversidad de género. En la discusión amplia que tuvimos de la política energética, con talleres regionales, ¿cierto? Estuvimos en todas las capitales regionales, con mesas temáticas, con participación de mujeres y hombres, especialistas, académicos, etcétera, con un comité consultivo, ¿cierto? Uno de los puntos que se discutió justamente y quedó establecido en la visión de la política energética son los temas de inclusividad y respeto, que abarcan justamente estos temas asociados en cómo ir abriendo y habilitando los caminos, ¿cierto?, para que el sector energético vaya incluyendo no solamente más mujeres, sino que la visión, las opiniones, las ideas de regiones, de los pueblos originarios y de todos los que muchas veces es más difícil que logren estar en estas instancias. Lo decía Aura, ¿cierto? Estamos acá todos los cuatro desde Santiago, y probablemente todas estas instancias son siempre necesarias ir incluyéndolas y ir de alguna forma impulsando la participación de todos los que puedan, los que quieran, ¿cierto?, abrir la discusión energética, porque al final del día la energía es calidad de vida y es calidad de vida para todas las personas. Y cerrando el tema de diversidad en la política energética, efectivamente nos pusimos la meta de que al 2040 al menos exista paridad de género en cargos directivos y en remuneraciones, ¿cierto?, tanto en los organismos públicos y privados. Es una meta, ¿cierto?, que creemos que hay que trabajarla, y que quede establecida en la política energética significa que hay que hacer cosas para cumplir la meta. Y eso es lo que, en definitiva, hay que empezar a trabajar. Y para cierre, a ver, a propósito del reglamento de potencia, de suficiencia, probablemente este reglamento sea uno de los procesos regulatorios de preparación de un reglamento donde más se ha tenido en consideración la participación de los distintos sectores. Hubieron 16 sesiones públicas, ¿cierto? De hecho, hay una, no lo voy a decir acá, pero si lo buscan en Google, reglamento potencia, Ministerio de Energía, probablemente van a llegar
a un link donde están todas las 16 sesiones y todas las presentaciones que hicieron gremios académicos, especialistas, distintas visiones, ¿cierto? Y distintos aportes muy, muy, muy profundos desde el punto de vista técnico para la preparación de ese reglamento. Y básicamente ese reglamento es el resultado de eso, de un proceso amplio, participativo, donde no solamente estuvieron las empresas generadoras de todo tipo, tamaño y de todo tipo de tecnología, ¿cierto? También estuvieron los clientes, que son una parte importante, que en definitiva son los que van a pagar, ¿cierto? Toda esta ingreso, ¿cierto?, que tienen las empresas. Por lo tanto, desde el punto de vista participativo y rigurosidad técnica, estamos seguros, ¿cierto?, que tenemos los diagnósticos que fueron efectuados de forma muy profunda desde el punto de vista técnico. Participaron también entidades académicas como el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, llevando, ¿cierto?, todo el análisis técnico asociado a los distintos mecanismos y metodologías que se están proponiendo en el reglamento, en este instrumento regulatorio. Por supuesto, siempre se pueden ir perfeccionando y mejorando muchas cosas. El reglamento está en una etapa ahora de post-consulta pública, ¿cierto?, donde recibimos muchas observaciones de todo tipo de empresas, ¿cierto?, y que eso probablemente en las próximas semanas se va a ir ya redefiniendo. Y para finalizar, una de las cosas que probablemente hay que desde el punto de vista de política pública, de regulación del sector energético, lo comentaban también algunos de los panelistas del bloque anterior, no podemos perder la muy buena costumbre, ¿cierto?, que tenemos en el sector energético de trabajar de forma participativa y de lograr, ¿cierto?, la visión, la política pública a través de consenso. Eso es un tremendo activo que tenemos, no lo podemos perder, tenemos que cuidarlo y tenemos que cuidarlo entre todos, ¿cierto? Desde los organismos públicos, los organismos privados, la academia. En los últimos años también le hemos dado al valor de los científicos y los técnicos y la academia un nuevo, digamos, un nuevo impulso, ¿cierto? Tuvimos para la ANEC la participación del Comité Científico de la COP, ¿cierto?, que hoy día ya está institucionalizado en el Ministerio de Ciencia. Hace una semana atrás se publicó el aporte, ¿cierto?, del Comité Científico también en un documento extraordinario, ¿cierto?, de cómo se ve esta oportunidad de Chile para exportar energía limpia al mundo. Por lo tanto, si hay algo que me podría llegar a quitar el sueño, ¿cierto?, es perder eso, perder este trabajo consciente, ¿cierto?, y de acuerdos en los cuales vamos construyendo la visión de largo plazo y las distintas iniciativas. Por supuesto, siempre en la bajada, en el reglamento, en los distintos legítimos intereses, ¿cierto?, que tienen los distintos tipos de generadoras y empresas, siempre van a haber algunas, no vamos a estar completamente full de acuerdo, ¿cierto? Pero en la visión, en el cómo vamos avanzando, en cómo hacemos el trabajo, cómo generamos los acuerdos, los consensos, cómo abrimos las puertas también del Ministerio de Energía y de la Comisión Nacional de Energía y de todos los organismos públicos para escuchar las distintas visiones, los aportes cuantitativos, cualitativos, estudios, eso. Yo creo que eso hay que cuidarlo, hay que, a propósito de los cambios estructurales o de los cambios institucionales que podrían llegar a ocurrir de aquí al próximo año, ¿cierto? Eso como sector, creo yo, que tenemos que todos estar de acuerdo de que hay que ir reforzándolo, ir ampliando incluso toda esta participación. Muchas gracias, Carlos, y para cuidar tu sueño y el de todos nosotros, un tranquilo dormir y descansar justo y necesario, tengo que decir que para el World Energy Council también es muy importante, para mí en particular, y creo para todas las personas que conozco, mantener, cuidar y proteger esto que hemos creado entre todos, entre tantas personas, y que está en el corazón de la vida de todos nosotros. Tenemos que dar término a este panel, pero antes de irnos me voy a tomar la licencia de 2 minutos adicionales, y entonces en 30 segundos le pido a cada uno de nuestros panelistas la frase o mensaje principal que quieren dejar sentado en este panel de conversación. Comenzamos contigo, Daniela.
Creo que los desafíos regulatorios que se vienen, ¿no es cierto?, de aquí al 2030, en lo que dice relación con cómo abordar en el sistema eléctrico la descarbonización, tienen que venir acompañados, sí, de las discusiones respecto de cuál es la mejor forma de regular. Y creo que en esta búsqueda de mayor certidumbre, ¿no es cierto?, que apuntale este proceso, la discusión sobre la calidad de nuestras organizaciones no debe ser excluida, es decir, yo creo que se debe revisar, analizar y discutir cómo damos más transparencia, accountability e independencia a los organismos que están llamados a liderar el proceso de la transición energética. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Aura, tus 30 segundos. Gracias. Creo que lo principal es que la construcción de la política pública sea considerando la información que podemos aportar desde los gremios, súper importante desde la academia. Es más o menos obvio que cuando contratamos algún estudio, queremos que tenga información que le dé relevancia a lo que estamos representando, ¿verdad? Y por eso de ahí es un tema súper importante que esté la academia, porque es un ente que se ve como algo mucho más objetivo. Así que, pero creo que también es súper bueno que estén los intereses declarados, ¿cierto? Sabemos cuál es el interés de Asesol, de promover el desarrollo de energías renovables, entonces sabemos que los análisis y diagnósticos que se hagan son en ese punto, pero por supuesto que no por eso, o más bien por eso mismo son correctos y son en esa dirección. Así que construir política pública, integrando todas las visiones desde un principio. Sabemos que cuando llegamos al final y nos empiezan a contar cuál es el resultado de, o qué es lo que se quiere, eso normalmente no es muy bien recibido, así que construirla desde el principio, hacernos parte y seguir avanzando en esta transición energética que es urgente. Somos la última generación que puede hacer algo, así que sigamos en eso. Muchas gracias, Aura. Danilo, pasamos contigo. Gracias, Trinidad. Yo quiero solamente mandar un saludo al panel que viene después, que alguno de ellos va a tener una misión muy importante de cara al próximo periodo de gobierno. Y no solamente desde GPM, sino que creo que todo el sector tiene que estar disponible y dispuesto para enfrentar estos desafíos que son comunes. Así que participando también, como lo dijo Carlos, pero también bajando esa participación a conceptos y diagnósticos concretos. Y eso es lo que nosotros proponemos y es lo que también queremos poner a disposición de este nuevo gobierno que va a participar, que va a partir en marzo. Y todo obviamente el apoyo, porque sabemos que nuestro sector es en particular importante para el desarrollo y la calidad de vida de todos nosotros. Así que eso, éxito, mucho éxito para el próximo panel. Muy bien, Danilo. Carlos, la última frase o mensaje de este panel. Sí, gracias nuevamente a la organización, a LEGAS, como nuevamente están con esta serie de seminarios, ¿cierto?, anuales, y no solamente reforzar lo que decía antes, sigamos trabajando, y a propósito de lo que viene, como decía Danilo, a continuación, sigamos trabajando en conjunto, entre todos, ¿cierto?, con todas las legítimas diferencias que vamos a tener entre los distintos actores del sector energético, pero cuidemos nuestra forma de hacer políticas públicas, y que también es uno de los pilares, y así lo definimos en la actualización de la política energética. Esta forma de hacer políticas públicas es un pilar, y es el pilar del sector energético, no solamente la propia infraestructura, ¿cierto?, las redes, las líneas, los generadores, los fierros, sino que esta forma consensuada, de acuerdo, de conversación, de alguna forma, de evidencia técnica, tiene que seguir siendo la base y del futuro energético del país. Muchas gracias, Carlos. Este pilar estratégico de la política energética, esta nueva forma de hacer políticas públicas donde sigamos trabajando en conjunto, mayor transparencia y mayor accountability, que las políticas públicas integren la información de todos, específicamente de aquellos que tienen intereses particulares, pero que velan por el bienestar de ese grupo en particular. Saludos al panel que viene siguiente y todo lo que hemos conversado en este panel extraordinario de conversación. Me entretuve mucho, lo pasé fantástico, les agradezco a
cada uno su tiempo, a quienes están desde su casa, desde su pega, desde el auto, donde estén, y le damos paso al siguiente panel, a la persona que coordina ENOF, y todo el éxito para la siguiente etapa de este importante encuentro. Muchas gracias, BD2B Media Group, y este importante encuentro ELECGAS 2021. Muchas gracias. Gracias.